Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, a su presidente ejecutivo Sergio Díaz Granados, al ministro de Hacienda de Paraguay, Oscar Llamosas, y a otras autoridades del gobierno paraguayo y asistentes al segundo Congreso Paraguayo de Investigadores, Productores y Responsables de Políticas Económicas. Es un gran placer participar, aunque sea a la distancia, en la discusión acerca de los desafíos del crecimiento que enfrentan los países de ingresos medios y particularmente el rol que tienen las instituciones para catalizar el desarrollo. Me han pedido hablar algo sobre la experiencia de Chile. Voy a combinar referencias a la experiencia nuestra con un marco, llamémosle conceptual, para poder entender y ayudar a traducir o extraer lecciones de esa experiencia para, ¿cierto? Para las discusiones que ustedes están teniendo. En ese sentido, permítanme partir mencionando simplemente como referente que a principios de la década del 60, el Producto Interno Bruto per cápita de Chile representaba casi el 15% del de Estados Unidos. Sin embargo, a través de, luego de múltiples reformas estructurales, la construcción de nuevas instituciones, Chile logró un progreso bastante importante, al punto de que hoy día el PIB per cápita de Chile representa un 25% del de Estados Unidos, lo cual indica, ¿cierto?, un crecimiento que durante un periodo largo de tiempo superó el de los países desarrollados. En particular, entre 1980 y 2008, el PIB chileno creció a una tasa anual promedio de alrededor de 5%. Y al mismo tiempo prácticamente se duplicó el consumo per cápita y los niveles de pobreza se redujeron a alrededor de la mitad. Este crecimiento, por supuesto, se puede atribuir a distintos factores, incluyendo reformas significativas en el ámbito económico, financiero, una fuerte institucionalidad, Banco Central creíble e independiente, el desarrollo de un sistema de pensiones que involucra un aumento del ahorro de las personas. En fin, hay muchos elementos, pero por supuesto quisiera vincularlos a los temas de discusión que están siguiendo ustedes. Entonces, para este propósito, y para ligarlo a los temas de las instituciones, creo que es importante para empezar distinguir entre dos tipos de instituciones. En primer lugar están aquellas, siempre estamos hablando de instituciones del ámbito económico, por cierto, en primer lugar están aquellas que permiten ordenar, disciplinar al Estado las decisiones políticas, disciplinar ciertos mercados clave, y por otro lado están aquellas cuyo propósito más bien es arbitrar o balancear intereses. Entre las primeras está la institucionalidad en el ámbito fiscal, monetario y financiero. Me voy a referir en el caso de Chile a estos tres ámbitos. En primer lugar, en el ámbito financiero, después de la crisis de la deuda del año 82-83, que repercutió y se dio en varios países de la región, en Chile se cambió significativamente toda la regulación del mercado financiero, fundamentalmente en la dirección de resguardar la estabilidad a través de regular desequilibrios o espacios de riesgo, particularmente cambiario y de descalces descalces de distinta naturaleza, de monedas, de plazos, de tasas. Eso dio origen a un sistema, a una regulación financiera que se modificó recientemente para adaptarla a las normas de Basilea, pero que en lo fundamental busca aislar al sector financiero de desequilibrios que pueden producirse en el sector externo, en el desarrollo de ciertos sectores productivos, y darle al sector financiero un ámbito de acción en el cual la innovación puede producirse dentro de un marco regulatorio que previene los riesgos fundamentales que, como sabemos en el caso del sector financiero, se transmiten fácilmente al resto de la economía. Esto permitió que
tanto en la crisis financiera del 2008-2009 como recientemente en la crisis del COVID, el sector financiero fuera más bien una fortaleza que una fuente de debilidad. En particular, en el caso de la crisis del COVID-19, logramos que el sector financiero actuara de manera contracíclica, a diferencia de muchos episodios pasados en los cuales se actuó de manera procíclica, en particular en términos del ciclo del crédito. En materia de institucionalidad monetaria, Chile tiene desde el año 89 un Banco Central autónomo que ha ido ganando en autoridad, legitimidad con el correr de los años y que desde ya prácticamente desde sus inicios aplicó una política monetaria basada en metas de inflación, pero que se reforzó particularmente después de la crisis asiática, con complementándose con un tipo de cambio flotante. Entonces tenemos hoy día una meta de inflación una meta de inflación que está fijada en un horizonte de 2 años, que al mismo tiempo es consistente con un tipo de cambio flotante. El Banco Central, en este carácter autónomo, durante la crisis del COVID-19, fue capaz también de implementar una serie de medidas de política monetaria no convencional, como la compra masiva de bonos en el mercado, como una forma de agregar liquidez a los mercados financieros. Finalmente, en materia fiscal, Chile desde el año 2001 cuenta con una regla fiscal de balance estructural. Es uno de los países que ha implementado una regla estructural durante más tiempo en el mundo, junto con Suiza y con Suecia. Son ya 22 años de aplicación de esta regla fiscal, que con el correr del tiempo se complementó con una ley de responsabilidad fiscal en el año 2006 y posteriormente, hace alrededor de 8 años atrás, con la creación de un Consejo Fiscal Autónomo, que a su vez es un actor que resguarda que la regla fiscal, su metodología, las proyecciones, etcétera, estén validadas por un ente autónomo, reconocido o validado políticamente. Entonces, esa tríada, institucionalidad fiscal, institucionalidad monetaria, institucionalidad financiera, en Chile ha ganado, digamos, tiene ya muchos años de desarrollo y le ha permitido a la economía chilena tener un grado de resiliencia muy importante, que se constató en la crisis del COVID-19 y que día a día nos ayuda a ir rebalanceando la economía, sobre todo en esta etapa posterior a la crisis. Estas son entonces instituciones que ayudan a ordenar, son instituciones que son top-down, de arriba hacia abajo. Pero por supuesto hay instituciones que más bien buscan arbitrar intereses y donde lo importante, ¿cierto?, es que que den garantías a todas las partes involucradas y que estén basadas en ciertos equilibrios o checks and balances, ¿cierto?, como habitualmente se diría en inglés. Entonces acá identificamos por lo menos 3 de ellas. Una es la institucionalidad en el ámbito comercial, digamos, ligado al comercio exterior. La institucionalidad ligada a la regulación de la competencia, la protección del consumidor, y la institucionalidad ambiental. En el caso de Chile, en el ámbito comercial, Chile tiene ya desde los años 80, ha seguido un proceso de apertura muy sistemático, y a estas alturas Chile tiene, digamos, en promedio aranceles extraordinariamente bajos y acuerdos comerciales con una parte muy importante del mundo, representativo de alrededor de un 80% de la población mundial. Esa institucionalidad comercial involucra no solamente la negociación de acuerdos comerciales, sino que sobre todo la administración
de todo aquello ligado al comercio exterior, sea, ¿cierto?, la aplicación de los acuerdos comerciales, como las reglas, las regulaciones fitosanitarias, la resolución de situaciones de competencia desleal, etcétera. Todo eso está bastante desarrollado, y lo más reciente en esta materia es la incorporación de Chile al CPTPP, ¿cierto?, que es el acuerdo comercial que involucra a varios países del Asia-Pacífico y de las Américas. Eso por un lado respecto a la inseguridad comercial. ¿Por qué decimos que esta involucra arbitrar intereses? Porque, por supuesto, los intereses que están en juego en el proceso de apertura comercial son los intereses de los productores locales que producen para el mercado doméstico y aquellos, ¿cierto?, que están ligados al comercio exterior, ya sea a través de la exportación o de la importación. Luego, en lo que se refiere a la institucionalidad regulatoria de la competencia, Chile ya tiene un desarrollo bastante importante, especialmente con el retorno a la democracia, con una fiscalía económica y un tribunal de la libre competencia que con el correr del tiempo ha ido ajustando sus instrumentos. Se han ido creando no solamente mecanismos o tipificación de delitos contra la competencia o faltas contra la competencia, sino que en particular mecanismos para identificar situaciones de conductas monopólicas o abusivas de parte sobre los mercados. Para esto se han introducido mecanismos como la delación compensada. Recientemente se acaba de aprobar hace solamente algunos días una nueva legislación sobre delitos económicos, y también hemos tenido bastante desarrollo en todo lo que es la regulación de una serie de industrias, la industria energética, servicios de utilidad pública, telecomunicaciones, etcétera. Cada una de ellas tiene una superintendencia en particular que han ido incorporando procesos participativos y de consulta para el desarrollo de nuevas regulaciones. Y finalmente, en el ámbito ambiental, es el ámbito más nuevo. Chile tiene una ley ambiental que sus primeros desarrollos son de los años 90. Posteriormente se generó una ley marco de impacto ambiental, se creó el Ministerio de Medio Ambiente y hoy día justamente estamos viendo revisión a los mecanismos de evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, dado que con los años muchas normas que se crearon como normas para generar una suerte de tutelaje sobre el proceso ambiental en un ministerio que era nuevo, en una legislación que era nueva, se han ido convirtiendo se han ido convirtiendo en cuellos de botella en los procesos de aprobación de inversiones, y por lo tanto ahora estamos ya en condiciones de ir simplificando esos procesos y ordenándolos más dentro del marco del Ministerio del Medio Ambiente, que ha ido ganando en competencias y en autoridad en el camino. Nuevamente, en el caso de la institucionalidad ambiental, también es importante, ¿cierto?, la posibilidad de arbitrar intereses, porque, ¿cierto?, junto con los intereses de los inversionistas, están los intereses de las comunidades y la defensa de los bienes ambientales que puedan eventualmente verse amenazados. Entonces, uno de los temas que está recogiéndose ahora que se va a recoger ahora en las nuevas propuestas de legislación, está la eliminación de varias instancias políticas que se habían creado dentro del proceso, vis a vis todo lo que es el análisis técnico de los proyectos de inversión desde un punto de vista ambiental. Entonces, ese es como un mapa y una descripción de los desarrollos en Chile. Ahora, creo que un elemento que cruza todo esto, que cruza tanto estas instituciones que operan de manera top-down como aquellas que arbitran,
es el tema de la confianza. ¿Ah? La confianza en las instituciones es fundamental para que estas puedan, para que las políticas públicas que operan a través de las instituciones puedan finalmente materializarse. La confianza, ¿cierto? Normalmente se describe como la seguridad o el conocimiento o la capacidad para anticipar el comportamiento de una contraparte, cómo se va a comportar en determinadas situaciones. Y por lo tanto poder anticipar ese comportamiento y por esa vía evitar o reducir el nivel de incertidumbre o de riesgo en una determinada interacción. Eso es aplicable a múltiples cosas, desde las normas del tránsito, ¿cierto?, hasta la normativa económica. La confianza, como decía, es importante porque determina cómo se comportan las personas, las empresas, frente a determinadas normas o políticas. Y las instituciones son fundamentales para generar esa confianza. Sin confianza, los costos de transacción en las economías son mucho mayores. Son lo que no se resuelve con la confianza, tiene que resolverse con regulaciones muy detalladas o con contratos extraordinariamente detallados. Y como sabemos, un contrato nunca va a ser perfecto, nunca va a permitir, nunca va a poder resolver cada una de las situaciones que se van a desarrollar durante su vigencia. Por otro lado, la confianza es esencial para reducir la incertidumbre, y por lo tanto, ¿cierto?, facilita muchas decisiones de inversión, de contratación, de consumo en la economía. América Latina es una región que se caracteriza por bajos niveles de confianza, tanto de confianza interpersonal como de confianza en las instituciones. Chile es un país que históricamente ha tenido una baja confianza interpersonal, pero una mayor confianza en las instituciones. Esta confianza en las instituciones, sin embargo, se fue deteriorando en el tiempo y alcanzó un punto particularmente crítico en el año 2019, motivando el estallido social que ustedes seguramente siguieron en su oportunidad, y que ha marcado en buena medida el devenir político de Chile desde aquel entonces hasta ahora. Y me voy a referir un poco más a eso un poco más adelante. Pero cuando nos focalizamos en la confianza en las instituciones, el problema que tenemos es que, aunque es un concepto un concepto inspirador, provocador, la dificultad es cómo, ¿cierto?, cómo medimos la confianza, cómo evaluamos los niveles de confianza que existen en un país, cómo se puede perder la confianza y cómo se puede ganar confianza. Y en eso hay que reconocer que la confianza es asimétrica. Se puede perder muy rápido, pero cuesta mucho recuperarla. Por lo tanto, los procesos de construcción de confianza requieren mucha sistematicidad y mucha consistencia en el tiempo. Ahora, para esto, la OCDE, que ha venido trabajando los temas de confianza desde hace algunos años, y en lo cual me tocó participar como subdirector del Directorado de Gobernanza, desarrolló una taxonomía que permite desagregar un poco algunos elementos que contribuyen a la confianza o que componen la confianza y sobre los cuales uno puede tener ideas más claras sobre cómo se puede actuar sobre ellos. Entonces, la OCDE distingue 5 dimensiones de confianza. Primero, la efectividad, o sea, la capacidad de las instituciones de cumplir sus cometidos de manera predecible. Es decir, es cierto, hasta dónde iniciado un trámite, solicitado un permiso, desarrollado una actividad, uno sabe cómo la institución se va a comportar. Hay instituciones más efectivas
¿cierto? Que logran con mayor capacidad sus objetivos, otras que son más débiles. En segundo lugar, la efectividad no es suficiente. ¿Ah? También se requiere adaptabilidad. ¿Por qué? Porque las instituciones operan en ámbitos que son cambiantes. Sobre todo hoy día, ¿cierto? Vemos que tanto la sociedad, la tecnología, el contexto externo van cambiando rápidamente a nuestro alrededor. Por lo tanto, las instituciones no solo tienen que ser predecibles, si fueran solamente predecibles, pero fueran al mismo tiempo extraordinariamente rígidas, probablemente no generarían confianza suficiente, porque frente a nuevas situaciones, nuevos eventos, nuevas necesidades, no tendrían capacidad de respuesta. Entonces, la confianza también requiere adaptabilidad de parte de las instituciones, la capacidad para reconocer cambios e ir adecuando su comportamiento en el tiempo. Ejemplos de esto abundan. Por ejemplo, bueno, ahora mismo, ¿cierto? Es lo que fue la experiencia de la crisis del COVID-19, la capacidad de las instituciones para poder reconocer la magnitud del impacto que estaba recibiendo la economía y poder actuar en consecuencia fue fundamental. Yo en esa época era presidente del Banco Central, por ejemplo, y cuando vino el shock del COVID-19, para nosotros no era suficiente tener información estadística que iba a llegar con 2 o 3 meses de rezago. Necesitábamos saber qué es lo que iba a estar pasando en lo inmediato como producto de el cierre o la detención de una serie de actividades económicas como producto del distanciamiento social, las cuarentenas, etc. Para eso tuvimos que recurrir a una serie de información de microdatos, de carácter tributario, en fin, de información para poder tener la capacidad de actuar o de anticipar comportamiento, de tener información en tiempo real y poder responder a tiempo. Y eso nos permitió en el caso de Chile tener respuestas muy rápidas, especialmente en materia de política monetaria frente al shock del COVID-19. Ahora, en tercer lugar, la confianza en las instituciones también requiere de integridad, es decir, la seguridad de que quienes administran esas instituciones actúan en función del bien común y no del beneficio particular de quienes la integran, sean estos quienes la dirigen o sus propios funcionarios, etc. ¿Ah? Hemos hablado mucho de integridad en América Latina, ¿cierto? Lo opuesto en cierta medida de la corrupción o el clientelismo, del que hablaba James Robinson recién. Integridad es fundamental, ¿cierto?, para tener la seguridad de que las instituciones están respondiendo y van a actuar en función del bien común, de los intereses superiores de la sociedad. En cuarto lugar, también se requiere que las instituciones sean inclusivas, un tema bien central en la presentación de James Robinson que me antecedió. ¿Ah? Es decir, la capacidad de las instituciones para recoger la diversidad que está a su alrededor. La capacidad para entender a distintos actores, la capacidad para reconocer una realidad compleja en su entorno y poder responder frente a ella. Y por lo tanto que permita que todos se sientan en buena medida escuchados o representados en una institución. Pero eso requiere, para que genere confianza, requiere un quinto elemento, que es el de receptividad. Uno puede tener instituciones inclusivas, por ejemplo, qué sé yo, una escuela, ¿cierto?, de carácter, o una cobertura educacional de carácter universal, pero al mismo tiempo tiene que ser receptivo en una escuela a las necesidades de la comunidad. ¿Ah? No basta, ¿cierto?, con ser inclusivo, con abarcar a un conjunto amplio de personas, de grupos, de organizaciones, sino que también tener la capacidad de escuchar y de ir generando respuestas
a esos distintos grupos. Entonces, estos 5 elementos, efectividad, adaptabilidad, integridad, inclusión y receptividad, son los que contribuyen o los que forman, generan confianza. Entonces, cuando estamos hablando de instituciones para el desarrollo, como es el propósito de esta conferencia, creo que es útil que los miremos desde esta perspectiva, con estos 5 elementos. Y entender que se requiere una combinación, o se requiere de avances en cada una de estas dimensiones para generar confianza. En el caso de América Latina, por ejemplo, hemos tenido durante mucho tiempo mucha preocupación, ¿cierto?, por los problemas de corrupción, de falta de transparencia, y por lo tanto hemos buscado actuar sobre el ámbito de la integridad. Pero también necesitamos que las instituciones sean efectivas. O sea, uno puede, ¿cierto?, si uno, por la vía de asegurar integridad, genera procesos que son extraordinariamente complejos, lentos, rígidos, probablemente va a tener instituciones con poca capacidad para responder, ¿cierto?, para desarrollar con la velocidad necesaria sus funciones. Más relevante es en ese sentido también el tema de la adaptabilidad. Del mismo modo, uno puede tener una institución que tiene mucha fortaleza del lado de la integridad, pero que no es capaz de escuchar, que no es capaz de representar distintos intereses o reconocer la diversidad de intereses a su alrededor, y se vuelca hacia adentro. Son sus funcionarios, ¿cierto?, los que resguardan la integridad del sistema, pero por esa vía se vuelven impermeables al mundo que los rodea. Todas estas 5 dimensiones son dimensiones que podemos vincular a actividades que desarrollan las instituciones, a planes de largo plazo, a una planificación estratégica de las instituciones. Yo tuve la experiencia de aplicarlo tal cual en el caso del Banco Central. Eso nos permitió ser un Banco Central con mucho reconocimiento público, que inspira confianza y que es un factor de estabilidad y de seguridad en la economía en Chile. Así que los invito a mirar, a focalizar el tema, ligar el tema de las instituciones para el desarrollo a la confianza, y usar o adaptar estos distintos conceptos a lo que es la realidad de ustedes en el Paraguay, en las instituciones que están tratando de desarrollar, y distinguiendo también entre estos 2 tipos de instituciones que buscan ordenar versus instituciones que buscan arbitrar. Muchas gracias por su atención.